Amén. Vamos a conectarnos con nuestros hermanos del Facebook y a ver si no les distrae la luz que se refleja en mis lentes. Hermanos, bienvenidos a todos. Feliz lunes. Gracias al Señor nos concede un día más para meditar en su palabra y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Les quiero recordar que el día jueves no vamos a tener nuestra clase de Daniel porque estaremos celebrando como grupo los 10 años de Tesoros del Cielo, un ministerio que el Señor formó de repente, ¿verdad? Empezó como un tiempo de consejería a una persona y después se aumentaron dos y con el pasar de las semanas el Señor trajo más hermanas y pues ah, el resto es historia, como dicen, ¿verdad? Pasó el tiempo y el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Pero gracias al Señor hemos podido perseverar juntas en el crecimiento, como el lema, ven el letrero que dice allá atrás, Tesoros del Cielo, abajo dice, descubriendo las riquezas celestiales. Y eso es lo que hemos hecho durante ese tiempo, descubrir la belleza de nuestro Señor Jesús, crecer en el conocimiento de la palabra y la hermosura que él irradia, ¿no? El propósito del grupo es siempre encontrar a nuestro Señor y glorificarlo a Él en cada clase y en cada estudio. Así que no vamos a tener el programa regular del estudio de Daniel. Para los que viven acá en California, en el área de Los Ángeles, si nos gustan acompañar, vamos a estar en el Forest Lawn de Glendale, viendo el cuadro más grande de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesús. Am, una presentación muy, muy linda. Entiendo que la han actualizado y tiene subtítulos en español. A las 11 de la mañana es la primera presentación y a las 3 de la tarde la segunda. Nosotras vamos a procurar estar ahí entre 10, 10:30 para poder ver esa primera presentación. Si usted vive en el área de Los Ángeles, de Glendale o por allá, el lado oeste, ¿verdad? Nosotras estamos más del lado este de California, acá de Los Ángeles, ¿no? Así que tenemos que irnos para allá. Pero sería lindo encontrarnos allá y poder tomarnos fotos como grupo y disfrutar esa bonita eh, presentación, ¿no? Acuérdense, en el Forest Lawn de Glendale, a las 11 de la mañana empieza esa presentación. Así que están invitados, es gratuito. La entrada es una pequeña donación que piden, si acaso, si no, sería gratuita la entrada. Pero al lado de este lugar está un museo muy lindo y hay oportunidad de tomarse fotos también con bonitos paisajes, ¿no? Así que ah, que el Señor bendiga este viaje y ese propósito, ¿no? Para recordar el amor de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a recordar ese amor, ese mensaje de poder, ese mensaje de salvación, ¿no? Y estamos en el estudio de las buenas noticias, el Evangelio. Eso es lo que quiere decir Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y hemos llegado a un punto donde dijimos que el Evangelio tiene que tener unos elementos básicos, ¿verdad? Que es importante mencionarlos, ¿verdad? Porque si no se mencionan, en verdad, no está el evangelio completo, ¿no? Hay veces personas que hacen mucho énfasis en el amor de Dios, pero no hablan del pecado, ¿verdad? Que es necesario, para eso vino el Salvador, ¿no? Para perdonarnos y podernos librar de las consecuencias y del poder del pecado, de la muerte, ¿no? A veces se dice, se da el evangelio, pero solamente se enfoca digamos, hay gente que solo se enfoca en el pecado, pero no se enfoca en el perdón, en la gracia. Hay otros que no mencionan a Jesús cuando hablan del evangelio.
Y estos son evangelios modernos, ¿no? Tiene que hablarse de Jesús, de la gracia, del pecado, se tiene que hablar de la fe verdadera, ¿no? El mundo tiene diferentes tipos de fe y eso hay que explicar. No solo hay una fe que salva, y esa es la fe que descansa, que espera, que confía solamente en Jesús, ¿no? Y son elementos importantes mencionar a Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Y entender el mensaje para poder creerlo, ¿no? Si no se presenta un mensaje completo, está la persona obtiene información, no tiene toda la verdad, ¿verdad? Porque una media verdad viene a ser prácticamente una mentira, si solo se habla de amor y de Dios es amor, y sí es verdad, pero no se habla del lado de la justicia de Dios. Entonces, quisimos adentrarnos en este estudio del Evangelio, las buenas noticias, para poder explicar el Evangelio completo, ¿no? Todos los elementos que encierra, contiene el Evangelio, ¿no? Y la semana pasada nos quedamos un poquito, hemos estancados en lo que es la gracia, el primer punto del Evangelio, ese caris, de donde sacamos la palabra carismático, ¿no? Lo bello, lo hermoso, lo atractivo. La gracia es el regalo de Dios, ¿verdad? Es la buena voluntad del Señor, ¿no? Y dentro de ese punto hablamos del el perdón. Ahora vamos a hablar de la gracia de Dios, la libertad. Una cosa es entender cómo se recibe el perdón a través de Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la gracia en cuanto a la libertad. Y lo que hicimos fue la semana pasada estudiar un poquito del libro de Gálatas, la epístola, ¿no? La carta a los hermanos que estaban en Galacia y explicamos, ¿no? Acerca del perdón, cómo se ve el perdón en la gracia. No es por obras, sino por fe en Cristo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la libertad, pero vamos a agarrar el capítulo 2 de Gálatas, ¿no? Y vamos a ver aquí Gálatas 2 desde el versículo 1. Pablo sigue explicando, el apóstol Pablo, lo que él hizo, ¿no? Porque los está regañando, retando a los Gálatas que por qué están dejando la gracia por irse a prácticas judías y reglas y ritos, pensando que al hacer esas cosas eh, alcanzan salvación. Y él les está explicando que cuando él recibió el Evangelio, lo recibió directo de Jesús, que no fue algo inventado por hombres, no fue algo que él fue influenciado por hombres, sino que está explicando que vino directo de Dios y que uno no debe de dejar la gracia, dejar el regalo por regresar a tradiciones, como en el caso de él, tradiciones judías. Y en el capítulo 2 explica esto con más detalle. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Acuérdense que él dijo que no subió rápido a Jerusalén, apenas recibió el Evangelio, no fue buscando a los grandes líderes como Pedro o Santiago, como decir que me bendigan ellos y que ellos sean los que me manden a trabajar. No buscaba la influencia humana, sino que está explicándonos que este regalo no viene por eh, jerarquías o como por a veces uno piensa que alcanza un nivel más elevado si está con gente de liderazgo, ¿no? Y él dice, no, yo nomás pasaron meses y después fui a Jerusalén. Y aquí dice, después de 14 años, imagínense, pasó mucho tiempo, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevaba a Tito, a un joven estudiante, ¿verdad? Versículo 2 dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, no, otra vez, no buscaba esa aprobación humana,
sino que les compartió lo que Dios ya le había dado para que sepan nomás lo que el llamado que Dios le había hecho a él, ¿no? Y dice aquí, mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo está diciendo, miren, fui con gente judía de alto, de alta reputación, Pedro, Santiago, los apóstoles del Señor Jesús, pero no porque fui con ellos obligué a Tito, que era de padre griego, mamá judía, no lo obligué a que se circuncide, a que se someta a ritos y reglamentos judíos, como para impresionar a los apóstoles, ¿verdad? Lo que está llegando al punto es que la salvación no tiene nada que ver con impresionar al hombre o seguir reglamentos humanos o prácticas, tradiciones y rituales religiosos, sino que es por fe en Cristo Jesús. Ese es lo que, el punto que él va a llegar. Y les está diciendo a los Gálatas, ustedes empezaron bien, pero alguien los está perturbando y metiendo en la cabeza de que tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar salvación. Acuérdense en la palabra tienen que, esa frase más bien, cuando encuentren un predicador, un mensajero, un evangelista, un maestro que haga mucho hincapié en el tienen que hacer esto para salvarse. Sí, mucha gente dice, es Jesús, pero tienen que hacer esto también ustedes para salvarse. Están siguiendo el error de los de Gálatas, los Gálatas de Galacia, que empezaron por fe, creyendo en Jesús, pero con el tiempo alguien los confunde, los perturba y empiezan a añadirse cosas que tienen que hacer para, según estas personas, alcanzar la salvación, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, yo cuando fui y llevé a Tito, que no era judío, no lo obligué a que tenía que circuncidarse para impresionar a los apóstoles o para decir, ya tiene salvación. Y dice el versículo 4, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, habrá gente en nuestro caminar cristiano que empiezan con esas enseñanzas, el tienes que, póngale usted, llene el blanco, ¿no? En este caso era circuncidarse. Tienes que sacrificarte, tienes que cortarte, algo que te duela para que seas aceptado por Dios. Y a veces así entran, han entrado en la iglesia, ¿no? Vemos en las diferentes denominaciones, ¿no? Ese tienes que ayunar para ser aceptado por Dios, tienes que irte a una vigilia y sacrificarte, sufrir, porque si no, no eres salvo, o tienes que, no comer, ¿verdad? Tienes que sacrificarte y completar tu salvación. Sí, Jesús está bien, pero tú tienes que sufrir, ¿no? Tienes que hacerte miembro, tienes que diezmar, y con el Señor no es el tienes que, sino el que ahora podemos en Él. En otras palabras, sentimos ese mover del Espíritu en nuestro corazón de hacerlo no porque como obligación, sino como un privilegio, ¿no? Es como no quiero decir que no se debe de hacer, pero se disfruta, no es un peso, no es una condición para la salvación, sino es una consecuencia de la salvación, el servir a Dios, ¿no? Y hay gente que cree que es Jesús más sacrificios, pero eso Pablo está explicando que él no obligó a Tito a circuncidarse, que hay que vivir en la libertad que nos da Cristo Jesús, dice, pero hay gente que nos quiere esclavizar. Versículo 5, estamos en Gálatas 2, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, hay presión.
Porque esta gente que habla así de que yo me he visto de esta manera porque soy santo y porque quiero, soy mejor que tú, o tienes que ir 5 días a la iglesia o arrodillarte media hora para que Dios te acepte, causan presión y Pablo lo sintió esa presión, pero él dice, ni por un instante le dimos lugar a acceder a esa presión, porque normalmente cuando se encuentra uno con personas así, empieza el sentir de competencia. ¿Quién es más espiritual? ¿Quién ora más largo? ¿Quién ayuna más días? ¿Quién se sacrifica más? ¿Verdad? Y esa empieza esa carrera de competencia, ¿no? Y presiona. Pablo dice, yo no dejé ni por un momento que me cambien de salirme de la verdad del Evangelio, que es fe en Cristo Jesús solamente. Versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, como diciendo, sí, se creen muy espirituales o mucha gente los tiene en gran estima porque a lo mejor fueron los primeros. Dice, pero a mí nada, no me informaron nada nuevo, aparte de lo que ya el Señor me había dado. El Evangelio me lo comunicó el Señor y no lo tengo que cambiar para tratar de impresionar o para sentirme más influyente que otros, ¿verdad? Versículo 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, se dieron cuenta que Dios hizo un llamado a mí especial. Dice Pablo, el llamado que Dios me hizo fue para predicarle a los que no son judíos. Y los apóstoles entendieron esto. Pedro fue llamado a predicar a los judíos y Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pero noten, por eso les marqué aquí con más acentuado en negrita, el que actuó. El que hace el llamado es Dios. Dios, nuestro Señor Jesús, se le apareció a Pablo para llamarlo a este ministerio. En otras palabras, él está diciendo, no fue por influencia, no fue por mi conocimiento, no fue por mis logros, no, fue la gracia de Dios, fue un regalo de Dios, fue una buena voluntad de parte de Dios en Cristo Jesús que me ha separado para servirlo, ¿no? Y eso lo entendieron los apóstoles también. Dice, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o sea, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús, Cefas, Pedro y Juan, los tres más cercanos al Señor Jesús y los que prácticamente eh, cuidaron la iglesia, ¿no? Porque ellos fueron los padres fundadores, los que siguieron, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Que de ellos sacamos varias cartas de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Ellos reconocieron que lo que Pablo tenía era dado por gracia, era un regalo de Dios para Pablo. Dice, y ellos que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, le dieron la mano como diciendo, bien hermanos, sigan la obra, ¿no? Ustedes váyanse a predicarle a los que no son judíos, nosotros nos vamos a enfocar en los judíos, ese es nuestro llamado. Y es tan interesante ese respeto de asignaciones, ¿no? Dios es el que llama. No podemos, vemos el ejemplo que ellos dejan, ¿no? De que no se impusieron, de decir, no, se tiene que hacer como nosotros decimos y todo mundo tiene que seguir las costumbres judías, tienen que circuncidarse para ser salvos. No, hubo ese entendimiento que Dios es el que llama, Dios es el que da su gracia, el regalo, Él es el que asigna, Él es el que habilita, porque Él dice, Él actúa en nosotros, a través del Espíritu Santo va a explicar eso, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos liberta, Él es el que en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos hace nuevas personas, nos da vida nueva, nos da esa salvación, nos sella con la sangre de Cristo para el día de redención, ¿no? Así que
Pablo está haciendo el caso muy claro, no es por obras, no son las tradiciones rituales religiosos los que nos van a salvar, sino es la gracia de Dios. Y los apóstoles están confirmando que sí, estuvieron de acuerdo, le dieron la mano y dijeron, está bien, este, aceptamos y creemos que lo que estás diciendo viene de Dios. Versículo 10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, ese ministerio, ese llamado, dijeron, está bien, pero no te olvides de nosotros, ¿verdad? Porque en este caso está hablando de los pobres que estaban en Jerusalén, los hermanos judíos creyentes, ¿no? O sea, apóyennos porque vivían en tiempos, de opresión. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban siendo perseguidos, se había dispersado. Entonces, dice, acuérdense de sus hermanos, prácticamente, de los más débiles, de los pobres, porque los gentiles eran los que tenían, aunque era un mundo había un mundo de esclavitud sistemática, ¿verdad? En el mundo gentil, ¿verdad? Los hermanos por lo general eran hermanos esclavos a los que está evangelizando Pablo. Sin embargo, estaban en mejor posición económica que los hermanos en Jerusalén. Por eso les pidieron, no se olviden de nosotros, aunque van a predicar a los gentiles, téngannos en mente, ¿no? No para salvación, pero como una demostración de que el amor de Dios está derramado en su corazón. El amor de Dios viene a través del Espíritu Santo del Señor Jesús, que uno recibe por fe cuando cree en el Señor Jesús. Y ese Espíritu lo primero que hace es derrama el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando uno tiene el amor de Dios, pues sirve al prójimo, ¿no? Piensa en el prójimo, no es egoísta el amor, esa es la característica principal del amor, no busca lo suyo, el amor piensa en los demás y eso es lo que le está pidiendo, los apóstoles le piden a Pablo, sí, estamos de acuerdo, Dios te ha llamado, la salvación es por gracia, no es por ritos judíos, te damos la mano, pero demuéstrenos su amor en Cristo acordándose de nosotros, ¿verdad? No para salvación, pero porque ya son salvos, ¿no? El que no es salvo no piensa en el prójimo, piensa egoístamente porque no ha sido libertado. Estamos hablando de la libertad que trae la gracia de Dios. Nos liberta de nosotros mismos, del egoísmo, nos liberta de vanidades, nos liberta de el yo, ¿no? De pensar yo me puedo salvar, son mis esfuerzos, es ser libre en Cristo, es no tener que estar oprimido bajo reglas y condiciones y exigencias, ¿no? Hay muchas denominaciones que son muy agobiantes. No puedes caminar de esta manera, no puedes hablar de la otra manera, no puedes vestirte de esta manera, no puedes hacer, ser muy restringido, ¿no? Y en cambio el Señor dice, en mi gracia, una vez que tú tienes mi espíritu, vas a recibir la sabiduría, el discernimiento, claro, estudiando la palabra, uno busca la voluntad del Señor, ¿verdad? Y va a servir y va a encaminarse bajo la voluntad de Dios. No quiere decir que libertad es libertinaje. Libertad en Cristo es no ser dependiente de uno, sino confiar completamente en la obra que hizo el Señor Jesús por nosotros, ¿no? Así que vamos a seguir porque queremos acabar el capítulo 2 de Gálatas y eh, eh, completar la idea de lo que es la gracia desde la perspectiva como Pablo lo explicó a estos hermanos que se estaban desviando de la gracia. Él los pone como se están cayendo de la gracia de Dios porque están queriendo aumentarle cosas a la salvación que el Señor Jesús ya nos ha dado a través de su sacrificio. Y aquí el título que le ponen a la Biblia es Pablo reprende a Pedro en Antioquía.
Imagínense, va a confrontar al líder, al principal, que muchos aún llaman el primer papa, ¿no? A Pedro, a otros dicen él es el que tiene las llaves del cielo, algo que no es bíblico, ¿no? El Señor en el Apocalipsis, Jesús dice, yo soy el que tengo las llaves del Hades y él es el que determina, ¿no? La salvación es en el Señor Jesús. Pero aquí dice, lo va a reprender Pablo a Pedro, pero ¿por qué? ¿Qué vio Pablo en Pedro que se le hizo tan triste y digno de ser reprendido? Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era un lugar griego. Entonces Pedro, judío, líder cristiano, está visitando a las iglesias que no son judías. Y Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, era de reprender. ¿Por qué? Versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, el otro apóstol, hermano del Señor Jesús, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En otras palabras, su comportamiento fue influenciado. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo no me voy a dejar persuadir ni voy a cambiar, hacerme a los que se creen muy espirituales y porque quiero estar en la libertad del evangelio? Pedro cayó en esa trampa, ¿no? Y cuando llegaron los que tenían reputación de ser am, eh, judíos de la circuncisión, eso quiere decir judíos que siguen las reglas, nosotros ahora los llamamos ortodoxos, ¿no? Que llevan muy meticulosos de las prácticas y ritos. Pedro, cuando los vio que llegaron a visitar, ya no se juntaba con los gentiles, sino que se hacía a un lado, como que el disimulado ya no comía con ellos, ¿verdad? Y Pablo llama esto simulación, o sea, como una hipocresía. Cuando no están los que son muy estrictos, haces y comes con todos, y cuando vienen los que son estrictos, te haces el estricto también. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, esta actitud de sentirse más espiritual porque yo practico ciertas cosas y tú no, es muy contagioso. Es algo que Pablo pudo resistirla en la gracia de Dios, porque la tenía bien clara en su mente y su corazón, que la salvación no era por prácticas exclusivas de tradiciones, sino era por gracia. Pero cuando uno no está parado firme en ese pensamiento de que Jesús es el dador de la gracia y no nosotros somos los que alcanzamos salvación por nuestros esfuerzos, es fácil que uno se contamine si viene alguien que aparenta esa simulación, ¿verdad? Aparenta de ser muy estricto, tanto que Bernabé, que fue el que animó a Pablo, que fortaleció a Pablo para que empiece el ministerio que el Señor le había llamado, se contaminó. Ninguno podemos decir estamos exentos, porque es muy poderoso lo que es la religiosidad, es algo que impresiona y es algo que, como dice aquí, ¿verdad? Habla de quedar bien con los hombres. Cuando uno se preocupa de las apariencias, cuando uno se preocupa del qué dirán, eso cae en esta hipocresía, porque por fuera se va a ver como que se siguen las reglas, pero en su vida privada, y como en este caso Pedro, en su vida privada, él comía de todo, comía con los gentiles, iba a comer tacos de carnitas, ¿verdad? Sí, pero cuando venían los judíos se apartaba y se hacía, oh, yo no me junto con ellos, los pecadores, ¿verdad? Y esa actitud es común en las iglesias, ¿verdad? De que yo no me junto con esos porque míralos cómo son, ¿verdad? Pero eso en la apariencia, pero Dios ve más allá de lo que uno aparenta, ¿verdad? Y Pablo dice, esto era de condenar, esto era de reprender, esto no era correcto.
versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo es el Salvador, no nosotros. Y si el Señor ha salvado a esa persona, sí puede ser inmadura o puede ser diferente a nosotros, pero no los vamos a rechazar, no los vamos a ignorar o no los vamos a condenar, porque esa es la actitud que tiene el religioso. Yo no me junto con tal persona, yo soy mejor, yo, ¿verdad? Y Pablo dice, eso no es del Evangelio, eso no es andar rectamente en la verdad. El Evangelio de Cristo Jesús es perdón para todo aquel que viene a Él, ¿verdad? Es amor, ¿no? Y esto no es correcto. Y le dije a Pedro, dice Pablo, delante de todos, imagínense la vergüenza que lo hace pasar al apóstol Pedro, porque la gente, entre comillas, que busca ser más espiritual que otros, busca la aceptación y la veneración de los demás. Y ser humillado en frente de todos era algo, lo contrario a eso. Y le dice Pablo a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque esa es la actitud del que eh, cree que la salvación es por obras y no por fe en Cristo solamente. Es la actitud de obligar a otros a hacer cosas que ni siquiera ellos hacen. Y eso era lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Eh, no dejan entrar a la gente al reino porque les ponen reglas y no hacen atractivo el regalo de Dios, la salvación, la gracia, que es algo hermoso, algo bello, algo atractivo, un regalo, sino que ponen cargas a los hombres que ustedes ni ustedes las hacen, les decía el Señor Jesús. Y aquí usa esa palabra, por eso la subrayé, obligar, porque así lo ve el religioso, ve como un peso, una obligación. Tengo que, ¿se acuerdan esa frase? Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que diezmar, tengo que ir a la iglesia. Entonces, pero no es un tengo que, sino ahora puedo por la gracia de Dios. Gracias al Señor que tengo esta bendición, no tengo, puedo. Y se nos queda esa palabra que cuesta tanto desligarla de nuestro corazón, el tengo que, en lugar de el puedo, por la gracia de Dios, disfrutar, entro a ser parte de las promesas, entro a ser parte de los pactos que Dios ha hecho con sus hijos, ¿no? Y Pablo sigue y les dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, noten aquí, no es justificado, no es perdonado, no se salva nadie por cumplir la ley. Me recuerdo una vez le pregunté a una jovencita, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y me dijo, sí. Le dije, ¿por qué? Y dijo, oh, porque soy hija de pastor. Y desde chiquita he obedecido la ley de Dios. Y aquí dice, ningún hombre es justificado por las obras de la ley. No porque uno no miente, se va a ir al cielo. Porque tal vez no mintió una vez, pero ¿cuántas veces sí? Y ya quebrantó la ley de Dios y el que quebranta en una se hace culpable de todas, dice la palabra. Si no, dice Pablo, que somos justificados por la fe de Jesucristo, por la obediencia del Señor Jesús, por su sacrificio, por su resurrección. Obtenemos el regalo de la salvación. Nosotros también que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado porque nadie podemos cumplir toda la ley de Dios y el requisito es la perfección, ¿no? Es el cumplir la ley de Dios y el que no la cumple, pues sufre el castigo que es la muerte, ¿no? Aunque sea un solo pecado. Y Pablo está explicando eso, es de condenar cuando alguien exige y obliga a otros a que o les enseña que van a ser salvos si hacen ciertos ritos de la ley,
porque nadie puede ser justificado por la ley, es por la fe de Jesús y la fe en Jesús, por su obediencia, por su perfección. La fe de Jesús y la fe en Jesús es lo que nos justifica. Versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, no es que el Señor fomenta que uno peque, es la idea que está diciendo, no es libertinaje, es libertad. Ya no tenemos que hacer esas cosas, pero ahora las podemos hacer para la gloria del Señor porque Cristo vive en nosotros. Lo hacemos por la justificación que tenemos en Él, no para justificarnos, pero porque ya somos justificados, ¿verdad? Que es muy diferente la perspectiva. La una le trae la gloria a Cristo, la otra busca la gloria para el individuo, para uno mismo. Yo hago, yo soy mejor que este, yo no hago aquello o lo otro, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué voy a edificar lo que ya el Señor ha destruido, ¿no? El orgullo, la vanidad, la rivalidad, la envidia. El Señor eso lo destruye en el momento que Él viene a mi vida. ¿Por qué quiero de nuevo empezar a depender de esas cosas? Está diciendo Pablo. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. No la puedo cumplir. Estoy condenado, acusado. La ley me condena, la ley me acusa. Dice, ahora muero a esa ley a fin de vivir para Dios. Ven, no es una obligación, sino es una consecuencia, un resultado, el vivir. Ya naciste, ahora vives para Dios. Y aquí viene el versículo tan famoso, conocido por todos los creyentes. El que no se lo sabe de memoria me sorprende porque es muy popular, pero siempre o casi siempre es sacado de contexto. Acuérdense, en el contexto aquí es vivir en fe, en la gracia de Jesús y no en las obras de la ley. Y aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, ¿verdad? En lo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no voy a depender de la ley, de las obras, de las prácticas judías, sino voy a depender de Cristo Jesús solamente, porque ahora ya no vivo yo. Antes, cuando vivía para mí, dice en la carne, era vanidad. Vivía para impresionar a otros y aparentar el conocimiento, porque Pablo tenía el conocimiento, ¿verdad? Si alguien podía impresionar a otros en lo que viene a la ley era Pablo. Y él dice, no, muero a esas cosas porque ahora vivo en Cristo, ¿no? Y lo que vivo en Él, lo vivo para la gloria de Él, no para la gloria mía. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, dependo de Él, confío solamente en Él, no confío en mí, confío en lo que Él hizo por mí, porque Él se entregó por mí, Él me amó a tal punto que dejó su gloria, ¿no? Y vino a vivir una vida perfecta, la cual yo no podía, para agradar al Padre, ¿no? Y representarme, cubrirme con su sangre. Se usa muchas terminologías, imágenes hebraicas se llaman, cuando se habla de los sacrificios, la sangre del cordero, la cobertura, el propiciatorio, ¿no? La cobertura, la tapa, ¿no? Que eso hace Jesús por nosotros. Pero a veces no entendemos porque sí, venimos de un trasfondo gentil donde esas figuras, esas imágenes del tabernáculo y las cosas que pasaban ahí, no las conectamos, pero para un judío esto, se abre el entendimiento cuando habla de lo que hizo Jesús, siendo él como dice el libro de los Hebreos, él era la imagen, o sea, él era la personificación de estas figuras, ¿verdad? Él era la sustancia, esas cosas eran la sombra, pero el Señor Jesús es a lo que esas cosas apuntaban, ¿no? Y eso es lo que está explicando Pablo. Ya no confío en las obras de la carne, en mi
actuación, ¿verdad? En mi eh, obediencia, ¿no? Sino que confío en lo que hizo Jesús, la fe, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 dice, no desecho, noten el conecte. Sí, no sabemos el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no voy a despreciar la gracia, no me voy a apoyar en las obras, no voy a depender de las tradiciones y los ritos judíos, pero voy a confiar solamente en la gracia. Y estamos hablando de la libertad que trae esa gracia, ¿no? Ya hablamos del perdón que trae la gracia en la clase anterior. Por eso dice él, no desecho la gracia, no la hago a un lado. La gracia de Dios, el regalo, la buena voluntad, la belleza, lo atractivo, porque la salvación es hermosa, pero si hay personas que la hacen ver como un peso, ¿verdad? Lo que hacen es alejar a la gente del amor de Dios, porque es pura, tienes que hacer, y si no haces eso, te condenas. Es una presión terrible, ¿no? Y Pablo le molesta eso, porque no es el evangelio de Cristo, es ah, predicaciones de hombres, ¿no? Que tuercen la verdad del Señor. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú te puedes salvar por ti mismo, ¿para qué vino el Señor y se sacrificó? Por gusto. Si tú eres todo suficiente, si tú, eso es lo que está diciendo. Pablo es muy famoso por hacer argumentos un tanto sarcásticos, pero es para poner el punto bien en claro, ¿no? Si uno se puede salvar por sus obras, si uno se puede salvar por su religión, si uno se puede salvar por sus esfuerzos, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué se sacrificó? Entonces, Pablo lo deja muy en claro que la gracia de Dios es lo que liberta de toda esta opresión que el hombre, el ser humano se inventa, porque la religión es invento del hombre tratando de alcanzar el cielo, el ser humano tratando de alcanzar la gloria, pero la palabra de Dios es Dios alcanzando al hombre, no el hombre alcanzando a Dios. Dios nos alcanza viniendo Él mismo, porque solo hay uno perfecto, Dios, y ese ser perfecto paga nuestra deuda y nos compra un lugar para justificarnos, para darnos su justicia y declararnos inocentes en su gracia, ¿no? La pregunta que hicimos la semana pasada es entonces, ¿qué nos salva? Sería, ¿quién nos salva? No, no qué, sino quién. ¿La religión o Jesús? ¿Nuestras tradiciones o Jesús? ¿Mi entrega, mi sacrificio, mi obediencia o Jesús? Bien, de acuerdo a la palabra de Dios, la salvación no es por influencia, no es por méritos o logros, no es por experiencia. Hay gente que dice, yo recibo revelación, hay veces en la manera de hablar de las personas, uno puede, Dios lo hace más susceptible a ver si la persona está en la gracia o está en las obras de la carne. Noten que cuando se habla de obras de la carne es la dependencia en uno y no en la gracia de Jesús. Y palabras, por ejemplo, hay gente que dice, cuando yo oro, muevo a Dios, ¿verdad? Eso es increíble que alguien pueda pensar así, en lugar de decir es la gracia de Dios que me responde, ¿verdad? Que Dios en su gracia me escucha, ¿verdad? Y a veces caemos en esos dichos que hablan más de nuestras obras que de la gloria de Cristo, ¿verdad? Como por ejemplo decir, la oración tiene poder. La oración en sí, porque hay mucha gente que ora de diferentes religiones. Hay gente que dice, no me importa de qué religión ores, si tengo cáncer, que oren los hindús, que oren los musulmanes, que oren los cristianos, que oren hasta los ateos, si quieren orar por mi sanidad, que oren, porque la oración tiene poder. Eso es errado, porque no es la oración la que tiene el poder, es a quién se le ora, ¿verdad? No es cualquier oración, es Jesús, 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 Cristo el Mesías, es el que el nombre, en su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret es de donde sale el poder, ¿verdad? Y como digo, a veces caemos en esas
trampas de em, atribuirnos la honra, ¿no? Decir cuando lloro, o porque lloro, o que mi oración Dios la escucha, ¿no? Y en la gracia de Dios escucha a su Hijo, quien ora por nosotros, y el Espíritu Santo que acomoda nuestras oraciones, es Dios obrando. Claro que es hermoso que Dios nos da el privilegio de que podamos hablar con Él a través de su Hijo, no que nos quiere escuchar a nosotros. El que tiene al hijo, ¿verdad? El padre ve a su hijo y él escucha a sus hijos, ¿no? Y nos hace hijos a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Así que todo es para la gloria de Jesús, la gloria de Dios, la gloria de su evangelio, no la gracia. Pero debemos de despegarnos y ser libres de esas vanidades, de esas tradiciones que vienen por tantos años de mala costumbre, porque eso es, se enseña de esa manera y se sigue generacionalmente repitiendo lo mismo como mantras, ¿verdad? Así le llaman en inglés. No es por experiencias que yo sueño y que a mí Dios me dice, no, es a través de Jesús la gracia, la salvación. No estamos hablando de la salvación. No es por prácticas humanas, ni siquiera por nuestra obediencia, porque todos nosotros fallamos. Es por la obediencia de Jesús que el Padre nos concede el perdón, ¿verdad? Él es el que intercede, Él es el sumo sacerdote. No es por jerarquía, como nos explicó Pablo, ¿no? No porque era Pedro, porque era Santiago, porque era Jacobo, ¿verdad? El Juan, no, es por la gracia de Dios. Ni siquiera es por nuestra santidad personal. Pero hay gente que dice, bueno, hermana Sandy, acuérdese que hay un versículo que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Precisamente este tema salió en una conversación en el grupo del Ministerio del Llamado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que usted diga que no es por nuestro esfuerzo si la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios? Y ahí viene el punto de confusión, porque mal entendemos qué quiere decir sin santidad. A la definición en esta porción que está en Hebreos 12:14 dice, sin santidad, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa palabra santidad en el hebreo es la palabra agiasmos, que quiere decir consagración o purificación. O sea, ser consagrado, ser purificado. El efecto de ser consagrado. O sea, nadie va a ver a Dios si no ha sido consagrado, si no ha sido purificado. No es cuando oímos la palabra sin santidad, nadie verá a Dios. Rápido viene a la mente como tengo que hacer algo para agradar a Dios, pero no, esa no es la idea, es ya recibiste la gracia de Dios que te purificó y te apartó para Dios, que te consagró, te hizo, te santificó, ¿no? Te declaró inocente. Santificación de un corazón y vida. Es propiamente la purificación, esto es el estado de pureza. Cuando uno dice la santidad, la hemos recibido, la pureza la recibimos en el momento que el Espíritu de Cristo entra a nosotros a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, la gracia. Dios nos declara inocentes, ¿verdad? En concreto, por hebraísmo, esto es muy importante entender porque esto se dice a los judíos, a los hebreos. Hebreos 12:14 les dijeron, sin santidad nadie verá a Dios. Para el judío, estos paisajes, estas figuras, hebraísmos, estos conceptos eran muy claros, eran clarísimos, porque ellos entendían los ritos que se hacían para separar a alguien y consagrarlo o declararlo santo, ¿verdad? Y, por ejemplo, con esto vamos a acabar porque el tiempo se va muy rápido. Pensemos en el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Pensemos en los utensilios del templo, por ejemplo, la lámpara, el menora, ¿verdad? O el altar de bronce, el incensario, ¿no? Todos estos artículos que estaban dentro del arca del pacto, que estaban dentro del tabernáculo, muebles o utensilios. Pensemos en los animales, por ejemplo, que se entregaban para ser sacrificados a Dios, eran consagrados, ¿verdad? Todos ellos, el sacerdote, los utensilios, los muebles, los animales, eran separados
por Dios y para Dios, ¿verdad? Aarón no hacía nada en sí para santificarse, sino que él fue separado. La palabra santificado es ser separado, ¿verdad? O la palabra santidad es ser separado. En el hebreo hay dos palabras y son muy parecidas que pueden causar confusión. Una es am, Jehová Kodesh, es la santidad innata de Dios. Él es santo, Dios es separado, es diferente, Él es único, no hay nadie como Él, ¿verdad? Pero hay otra que es parecida que es Kadosh, es una Kodesh y otra es Kadosh, y es la santidad que Dios imparte. ¿Verdad? No, nosotros no podemos sacar de adentro nada santo porque no lo somos, somos pecadores por naturaleza. Pero Dios es separado y Él imparte su santidad, nos comparte a través de su presencia. Eso es lo que pasaba con estas figuras, ¿no? Aarón, él no era santo, pero era separado por Dios y para Dios. Lo mismo los utensilios, eran purificados por Dios y para Dios. ¿Cómo? Al salpicarles la sangre del cordero, al sacerdote se le salpicaba la sangre, a los utensilios se les salpicaba. Eran figuras que Dios estaba anunciando que se necesitaba la sangre de alguien inocente para poder ser santo, para poder ser separado, para poder ser consagrado, ser purificado. No era el esfuerzo de Aarón, no era ¿qué podía hacer un vaso, por ejemplo? O una lámpara para santificarse. No puede hacer nada, es nomás el uso que Dios le quiera dar y la posición que Dios le da de honor, de ser útil para su gloria, ¿verdad? Ser llamado, santificado, purificado, lavado por Dios a través de la sangre del Cordero. Y Dios usa estos simbolismos cuando se escriben las escrituras en hebreos y en toda la palabra. Por eso el Señor dice, ustedes fueron purificados por el lavamiento de la palabra, el evangelio. Cuando escuchas el evangelio, se nos limpia toda idea de que nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Somos revestidos, investidos por el poder de Dios, la santidad de Dios es impartida porque hemos sido salpicados con la sangre de Cristo cuando venimos a Él por fe. Entonces, es un proceso que era muy claro para un judío, pero nosotros obviamente como no entendemos y muchas veces hay ignorancia de la palabra, se siguen las tradiciones y las enseñanzas de hombres y no se rompe, no se vive en libertad, no se glorifica a Cristo porque se vive bajo la opresión del tengo que y quiero esforzarme para ver si llego al cielo. Voy a tratar de ser lo mejor para ver si Dios me acepta. Pero Dios es muy claro, Él dice, solo acepto a uno, solo hay uno, no hay otro mediador debajo del cielo en quien podamos ser salvos más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único, porque no hay otro nombre, dice las Escrituras, debajo del cielo, no hay ninguna manera, ponga su nombre ahí, no hay nadie que pueda complacer a Dios, porque para alcanzar esa aceptación se necesita ser perfecto y el Señor es el único perfecto. Pero cuando confiamos en Él, depositamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en lo que Él hizo, en quién Él es, el Señor en figura nos está salpicando con su sangre, nos está purificando, nos está llamando, nos está separando, nos está santificando y esa santidad. Sin esa santidad nadie verá a Dios. Se necesita Jesús para que poder ver a Dios. Sin Jesús nadie va a ver a Dios, es la idea. Pero ¿cómo lee usted el versículo? Si dice, sin santidad nadie verá a Dios y está pensando, oh, tengo que hacer algo para salvarme, lo está leyendo mal. No lo está interpretando como lo que el Señor está tratando de transmitir. Es todo lo contrario. Lo que está diciendo es, ven a Jesús, depende de mi Hijo, es su sangre la que yo acepto. Déjate salpicar por él. Cúbrete con su sacrificio. Sin esa santidad, nadie va a entrar. Solo Jesús, solo Cristo, solo el que Dios ha asignado, ¿verdad? Es su Mesías, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo, obviamente del que viene a él, ¿no? Está abierto para todos, pero lamentablemente no todos reciben esa libertad de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a terminar con esta porción de Hebreos 12, que ahí mismo, estamos en Hebreos 12, versículo 14, pero noten el contexto. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra vez, en el contexto de la gracia. No se dejen contaminar con ideas mundanas, aunque vengan de iglesias o que vengan de tradiciones que o vengan de religiones o vengan de denominaciones que cargan con el tienes que aparte de Jesús. Y sigue y dice, no se dejen contaminar, dice, vean a Jesús, versículo 24 de Hebreos 12, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se necesita sangre para ser perdonado, se necesita sangre para ser libertado. Y aquí está la idea, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, todo lo que era de la ley era una figura, una imagen para traernos a Jesús. No era lo permanente, era lo que venía, era el maestro, era lo que apuntaba a Cristo. Y miren lo que dice aquí, versículo 28 de Hebreos 12. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esa es la traducción que se le dio a nuestra versión en la Biblia de español, lamentablemente, porque el original dice, tengamos caris, tengamos la gracia. Aquí dice, tengamos gratitud. Dice, y mediante ella, hablando de la gracia, mediante la gracia, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No nos puede aceptar a nosotros por nuestros esfuerzos, pero si tenemos a su Hijo, nos acepta, ¿verdad? De otra manera nos consume. Sin Cristo morimos, no tenemos esperanza, pero es la gracia. Acuérdense, el original es importante ver, porque aquí cambia la idea, porque dice, tengamos gratitud. Sí, claro, debemos de tener gratitud, pero ¿cómo se manifiesta esa gratitud? Cuando estamos en la gracia de Jesús, entendemos quién Él es y lo que Él hizo y dependemos completamente de Él y somos libres, libres para vivir vidas agradables a Dios, libres para vivir vidas que glorifican a Dios, no por obligación, sino como consecuencia de la presencia de Cristo, de esa gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias por la gracia de Jesús. Amado Padre Celestial, Señor, qué hermosa es tu palabra, en verdad, y tan práctica. Señor, gracias por el ejemplo que nos deja Pablo de una entrega a tu evangelio, un entendimiento eh, cabal de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Jesús, a través de tu muerte, a través de tu vida, Señor, a través de tu resurrección, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Cómo nos libertas, Señor, de nosotros mismos, de ideas, de conceptos, de cargas, de opresión religiosa, de requerimientos dados por hombres muchas veces, Señor. Gracias, porque en ti encontramos libertad, victoria para vivir vidas agradables a ti en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque la salvación es por gracia y no por nuestros esfuerzos, Señor, porque si no, todos fallaríamos, todos perderíamos la oportunidad, Señor. Gracias por
tus mensajeros. Señor, pedimos que abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que estas verdades, Señor, guarden nuestros corazones de toda contaminación que abunda en el mundo de confusión, de mentira, de engaño, de vanidad. Señor, protégenos. Gracias porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor. Eres nuestra victoria, Señor. Tú has empezado esta fe, eres el autor y el que acabarás, el consumador de esta fe, Señor. Somos victoriosos en ti. A ti sea la gloria, Señor, y la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.